Buenos días para todos, me da mucho gusto saludarlos en esta mañana. Vamos a comenzar nuestra clase de geografía el día de hoy y vamos a ver nuestro último tema antes de irnos a un pequeño receso de vacación, de un pequeño receso escolar. Y bien, vamos a terminar con nuestras clases en este tiempo. Y nuestro tema es interrelación entre la naturaleza y la sociedad, y nuestro subtema del día de hoy es consecuencias sociales, económicas, políticas y ambientales de la migración en el mundo. Tu aprendizaje esperado explica causas y consecuencias de la migración en casos específicos en el mundo. Bien, entonces, bueno, en este día vamos a ver rápidamente este tema que es las consecuencias sociales, económicas, políticas y ambientales. Acuérdate que hemos estado viendo sobre la migración y qué consecuencias trae a la población, al lugar a donde están, en dónde están, hacia dónde migran, ¿sí? Entonces, este tema lo vas a poder encontrar en tu libro de texto en la página que te voy a mencionar ahorita, ¿sí? Que es de tu libro de texto, que es la página 148 de tu libro de texto, ¿bien? Y bueno, ya hemos visto cuáles son las causas de la migración. Acuérdate que son causas políticas, culturales, ambientales, todo esto que hace que la población tenga que irse de su lugar de origen hacia otro lugar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que una persona o un grupo de personas pues se vayan hacia otro lugar? Bien, en tu página 148, bueno, el fenómeno de la migración ha dado lugar a interacciones sociales, culturales, económicas y políticas a los cuales la población nativa y la inmigrante se ha adaptado, pero no siempre son positivas. O sea, cuando llegas a un lugar, como te mencionaba, hay muchas consecuencias, tanto sociales, por ejemplo, consecuencias en lo que te mencionaba antes en las clases pasadas, sobre el racismo, cómo es de que las personas son discriminadas por su color, y muchas veces se da en nosotros, los mexicanos, cuando vamos a un lugar, por nuestro color de piel, por la forma de hablar, porque no tenemos el mismo idioma. Sí, entonces estas son algunas cosas en las que pues hay algunas consecuencias. Sí, se da, por ejemplo, lo que es la xenofobia, en que es la actitud en la que se manifiesta repudio o aversión hacia los extranjeros. O sea, hay personas que no quieren que lleguen a su lugar de origen, no quiere que lleguen personas ahí a vivir, o sea, que no son de ahí. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Estados Unidos porque es el lugar, digamos, que más cerca que tenemos, ¿verdad? Y al que hay mucha migración aquí de México. Bien, como primera consecuencia del fenómeno migratorio se puede mencionar una económica pérdida de fuerza de trabajo, la cual se presenta porque gran parte de la población que migra es joven, de entre los 15 y los 35 años de edad. La mayor parte de la gente que se va, pues es la gente que está en edad productiva, o sea, en edad que puede trabajar, que está trabajando, sí, que puede darle mucho al país. Entre más, te mencionaba el caso de España, en el que la mayoría de su población es ya adulta y no hay muchos jóvenes. Entonces, lo que va a hacer en algún tiempo es de que obviamente va a ser una pérdida para el país, porque entre más jóvenes haya, pues obviamente el país va a salir adelante también, y es una pérdida económica también muy grande si no hay jóvenes trabajando en ese lugar. Por eso es de que los países, como te mencionaba, como Estados Unidos, son prósperos, ya que parte de su prosperidad es de que tienen la mayor parte de sus pobladores son jóvenes, y entonces pues trabajan, y entre más trabajen, pues obviamente le van a dar más ganancia al país. Bien, entonces, bueno, la ausencia de todo esto, ellos empiezan a enviar remesas, a lo que le conocemos como remesa, es al envío de dinero desde el extranjero, o sea, es el dinero que envían los familiares de Estados Unidos. A lo mejor tú tienes algún familiar en Estados Unidos y no sé, cada mes, cada quincena, cada semana,
envía una remesa, o sea, envía un dinero aquí a San Luis, y es parte del trabajo que está logrando allá en donde él está. Bueno, lo que ocasiona una segunda etapa donde el flujo de la capital llega a la localidad expulsora de migrantes y reactiva la economía, permitiendo el crecimiento de la localidad, pues las transferencias de dinero que el trabajador manda a su familia elevan el poder adquisitivo de esta. O sea, entre más remesas lleguen a un sector, a un país, a un municipio, pues obviamente también va a tener mayor economía ese lugar, porque pues aquí digamos que se les da este uso diferente. Bien, la migración tiene una consecuencia cultural muy marcada, ¿sí? Por ejemplo, las personas van y vienen y llevan consigo sus tradiciones, por lo que en el proceso se intercambian elementos culturales entre el lugar de origen y el de destino. Y bueno, en el caso de la cultura chicana en Estados Unidos, a estos se les denominan, a los chicanos se les denomina al ciudadano norteamericano con ascendencia mexicana. O sea, a alguien que ya es ciudadano de Estados Unidos, que ya nació allá en Estados Unidos, pero que tiene descendencia de mexicanos, ¿sí? Que tiene descendencia mexicana. Entonces, a ellos se les llama chicanos, ¿sí? A los rasgos, al ciudadano norteamericano con ascendencia mexicana. O sea, alguien, a lo mejor tú conoces a alguien que ya vive allá y que tuvo sus hijos, pero son parte de México también, ¿sí? En el caso de bueno, este es el caso de esta cultura, y bueno, aquí es donde nosotros podemos ver cómo es de que encontramos este tipo de cultura. Si no nada más esta cultura, este es un ejemplo de nosotros de aquí de México, pero alrededor del mundo pues hay muchas culturas que al llegar hacia un lugar de origen pues se convierten en otras culturas y van y llevan tradiciones, ¿verdad? Por ejemplo, el Halloween que ha venido aquí en México, que no es parte de la cultura de aquí de México, nosotros que hemos llevado allá el mariachi, todo ese tipo de cultura, pues bueno, es parte de esta interrelación entre las culturas. Y la discriminación de la cual son objeto los migrantes les dificulta el acceso a una vivienda, una educación, salud, trabajo y seguridad social. Quienes están ingresando como indocumentados a los lugares, a otro país, en muchos casos son detenidos y remitidos a centros administrativos o de prisiones. Y a pesar de que los derechos humanos determinan que la privación de la libertad debe ser el último recurso para poder implementarlo por el control de migrantes, en dichos lugares, pues no lo hacen, ¿sí? Entonces hay muchas muertes cuando se emigra hacia otro lugar, no nada más todo es bonito, la mayor cantidad de las personas sufren al irse a otro lugar, y entonces es muy feo lo que ellos sufren al estar yéndose a trabajar a otro lugar. Bien, y bien, cada vez son más los ciudadanos que van de un lugar a otro y cada vez son más los países que experimentan la migración. Y bien, entonces, bueno, en este día vamos a ver y vamos a realizar una actividad muy sencilla, muy bonita, en la que tú vas a realizar en base a estas consecuencias, en base a una historia que tú conozcas de alguien, de tus familiares, de tu abuelo, de tus tíos, de tus papás, de tus conocidos. Y si no tienes a nadie que tenga una historia de emigración, que haya tenido que irse a otro lugar, a Estados Unidos o a otro municipio o a otro país, pues bueno, lo puedes sacar de una historia de internet o de algún libro que te encuentres. Con esta historia, ¿qué vas a hacer? Vas a realizar una historieta, ¿sí? Esta es una historieta que tú vas a realizar el día de hoy, ¿sí? Tú vas a realizar esta historieta en la cual vas a poner ahí en esta historieta, en una hoja iris vas a redactar la historia en forma de historieta, ¿sí? O sea, primero vas a buscar en internet, en libros, con algún familiar, alguna historia de alguien que emigró hacia algún otro lugar, y pregúntale las causas y las consecuencias que tuvo para realizarla. O sea, cuáles causas, qué fue lo que lo orilló a realizarla y qué fue lo que fue algo o alguna consecuencia de haberla realizado. Y bien, después de haber tenido esa historia,
vas a empezar a redactarla como historieta, ¿sí? Y le tienes que agregar dibujos, le tienes que agregar imágenes. Y bien, al final de esta historieta vas a agregar las causas y consecuencias de la migración, si fue interna o fue externa, y si fue voluntaria o forzada, ¿sí? Esta es tu actividad del día de hoy, la que vas a realizar en este día, que vas a tener que realizar sobre alguna historieta de la migración. Bien, entonces esta es tu actividad de este día. Espero que no te haya quedado duda de este tema y nos vemos en la siguiente clase para poder revisar si tienes alguna duda.